Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Estoy retomando el podcast que antes hacía de Buscando Ancestros. Buscar a nuestros ancestros no es mirar atrás, es entender quiénes somos hoy. Este podcast, como les había comentado, nació hace algunos años, en otro momento de mi vida, con otras preguntas y otros silencios. Hoy lo retomo, no igual, sino más consciente, más despacio y con más historia encima. Yo soy Yurichi Isabel Parra Saldívar y este espacio es una invitación a sentarnos juntas y juntos a escuchar lo que la memoria todavía quiere decir. Casi nadie empieza a buscar su historia por curiosidad pura. Empezamos cuando algo duele, cuando algo no encaja, cuando hay muchos silencios y cuando esos silencios pesan demasiado. Cuando la primera vez que le pregunté a mi mami de dónde veníamos, ella me dijo que veníamos de España, ¿no? Y yo, ¿pero de dónde? Entonces, siempre ha sido muy complicado entender, ¿no? Porque, pues, nuestras familias, de alguna manera, pues, fueron familias que se estuvieron moviendo dentro de México constantemente. Mi mami nació en Monterrey, Nuevo León, pero pues estuvo en la Ciudad de México trabajando en la Suprema Corte de Justicia. Y yo nací en Monterrey, pero también crecí una parte en la Ciudad de México y luego en Michoacán. Entonces, mi papá de Michoacán y siempre se preguntaba uno, pues, ¿no? ¿De dónde venimos? Y cómo esos silencios familiares, pues, a mí me hacían preguntarme cada vez más, pues, por buscar respuestas, ¿no? Y esas respuestas, pues, no son inmediatas. Entonces, pues yo me preguntaba, ¿no? Si ese silencio era qué, protección, eran secretos, eran olvido, nombres que no se decían, historias incompletas, inclusive mujeres borradas. Entonces, pues el buscar para mí siempre me ha ayudado a poder entenderme a mí misma, como esa frase que tenemos en México, ¿no? Que no sabe de dónde viene, difícilmente sabrá quién es y a dónde va. Digo, no implica que todos tengamos ese interés por buscarnos, ¿verdad? Pero es parte de conocernos, es parte de entendernos y también de sanarnos. Sí, a veces incomoda lo que encontramos, también rompe ideas que creíamos firmes, pues en los archivos que se encuentran, en los papeles viejos, en las cartas, pues en las emociones inesperadas que nos provocan encontrar una familia, lo que nos dice la familia. A veces nos dicen, pues que bueno, esto es como un reality, ¿no? Me han dicho que me encontraste una familia en Ciudad de México que era parte de mi abuela paterna. Mi abuela paterna era de Hidalgo, de Real del Monte, entonces, y vivían en Michoacán. O sea, la migración siempre ha sido parte de las familias, pues por lo menos mías, ¿no? Entonces, pues esas emociones que me provocaban de incierto, de querer entender, y pues de cierta manera, pues mi propia identidad pues se ha ido reacomodando. Y cuando vivíamos en Michoacán, pues los viajes siempre de Pátzcuaro, ¿no? Que aunque Pátzcuaro no está en mi historia familiar, pero sí está en mi historia personal. Que los viajes, las familias, cómo se han movido. Entonces, desde el humeante plato de sopa de tortillas, ¿no? Oscuro, terroso, pues es como si hablara también de la historia. La sopa de hongos no nos pregunta quiénes somos ni de dónde venimos, pero si nos sentamos en la mesa y nos recuerda que de antes, ¿no? De los apellidos de las familias,
Hubo humanos que recolectaron, ollas que esperaron, tiempos que no reconocían. Entonces, por eso les comento todo esto, porque ahí entendí que la historia no solo vive en los archivos, también vive en lo que comemos, en lo que transmitimos sin palabras, en lo que nos sabe a lluvia, a maíz antiguo, a memoria. Por eso mi trabajo es encontrar, pues, mi historia, la historia, tu historia, su historia, en documentos, sí, definitivamente. Es una investigación científica documental, pero también en lugares, en sabores, en lo que todavía nos habita. Por eso la historia está por todos lados y a veces empieza también con una sopa caliente, como mi mami platicaba siempre de mi abuelita que le gustaba comer y a ella también siempre le gustaba comer un caldo de carne los domingos. O también en Monterrey pues se acostumbra mucho a comer pues, el caldito, ¿verdad? La barbacoa, porque pues la historia no está en un solo lugar, ¿verdad? Está por todos lados. En el noreste seguimos las huellas que nos conducen a Marcos Alonso de la Garza Falcón, apellido que se repite, tierras definidas. En el noreste seguimos las huellas que nos conducen a Marcos Alonso de la Garza Falcón, apellido que se repite. Tierras defendidas, silencios heredados, familias que aprendieron a resistir en los márgenes del imperio. En el Bajío, los documentos nos llevan a Pedro Pacho, redes que se entrelazan, migraciones internas, estrategias de supervivencia frente a la vigilancia, la sospecha, el castigo. No llegamos a ellos por casualidad. Llegamos cruzando archivos, relatos orales, expedientes rotos, fechas que dialogan entre sí, aunque separadas por siglos y kilómetros. Mientras reconstruimos esas trayectorias, el presente se encuela en la investigación. Las migraciones actuales, la violencia, el desarraigo, las identidades que hoy también se fragmentan y se reinventan. La historia no terminó, sigue ocurriendo. Por eso contar cómo llegamos a estos nombres no es un ejercicio erudito ni una nostalgia del pasado. Es una forma de entender por qué ciertas regiones recuerdan distinto, por qué algunas familias cargan silencios más pesados, por qué la memoria sigue siendo un campo de disputa hacia el noreste, hacia el Bajío, hacia los archivos y en lo que hoy nos está pasando. La historia está por todos lados. Y es la historia que no se cuenta en la sobremesa solamente, ¿no? Ni la que se repite por costumbre, sino la que quedó atrapada en los archivos, en los silencios de las familias, en los nombres mal escritos. Yo busco lo que fue borrado, lo que se escondió para sobrevivir, lo que cambió de apellido, de lengua, de tierra, cada acta, cada expediente, cada rastro mínimo es una puerta abierta hacia la memoria, porque encontrar tu historia no es mirar atrás, es entender quiénes somos hoy. Y con tantas migraciones sobre todo, es tan importante poder mantener nuestra memoria como familias que no importará si seguimos migrando, porque de hecho así es nuestra historia de la humanidad. Somos migrantes, migramos, nos movemos, es parte de, pues quizá nuestra, nuestra humanidad, ¿no? Nuestra esencia humana es migrar, es importante. Migramos donde nos sentimos mejor, donde podemos desarrollarnos nosotros mismos. Y también para mí ha sido encontrar a mis ancestros en Portugal, en Francia, en España, sobre todo. Ha sido recorrer el camino que ellos hicieron y lo que vivieron, lo que pasaron, lo que padecieron, lo que disfrutaron, para poderlos, pues no sé, recordar.
porque de alguna manera yo soy el resultado de todos ellos, ¿no? Como hemos visto esos árboles que a veces ponen, ¿no? Que es exponencial. Son dos padres, cuatro abuelos, luego ya ocho bisabuelos y así, ¿no? Es exponencial, se va siempre creciendo el número porque pues las ramas van creciendo, ¿no? Entonces, este reinicio de mi podcast es una invitación para todos nosotros en México, pues en el mundo también, para recuperar nuestra historia, para encontrarnos. Estaremos platicando de diferentes familias, de diferentes costumbres, hasta de cocina, porque es parte de la herencia y lo que somos ahora y lo que queremos seguir dejando, ¿no? Para el futuro. También queremos, pues, de alguna manera en este episodio, eh, remembrar o mencionar que la genealogía no solo son fechas, son memorias de nuestra familia, de nuestro país. ¿Y por qué es tan importante esta memoria hoy? ¿No? Para no perder identidad. Sí, estamos en un proceso muy interesante que nosotros nos adaptamos y conocemos a otras personas y queremos, ¿verdad? De inclusión. Queremos vivir esta inclusión con todas pues las personas con sus diferentes formas de ser, ¿no? También es lo mismo. Queremos también ser reconocidos por por quiénes fueron nuestros ancestros, lo que soy yo, Yuritsi, lo que mi historia viene cargando, lo que esta persona, este, es. Y antes de hablar de apellidos, archivos o historias concretas, quiero hablar algo más básico. Ese momento en que la persona se atreve a preguntar, ¿no? Donde viene la duda, donde empieza a buscar la historia. Porque sí, en el noreste mexicano, en Monterrey, es muy común que las familias busquen sus ancestros. Es algo muy común, un poco en la parte de Jalisco también. Y ahí no es tanto el que no encaja, sino ahí es parte del que nos queremos seguir recordando quiénes fueron nuestros ancestros, ¿verdad? También recordamos a los que faltaron, los que faltan, los que ya no están, los que callaron. También se callan las vergüenzas, los duelos, las migraciones, las pobrezas, la ruptura. Entonces, esas preguntas o esas, como a mí me pasaba, no, no preguntes eso. Eso déjalo ahí, ya no remuevas, de eso no se habla, eso ya pasó, ¿verdad? Entonces, ese silencio que se ha normalizado, eh, y heredamos también ese silencio, esas historias nos formaron, ¿no? Nos hicieron ser quienes somos, nos hicieron ser de alguna manera, pues, hasta dar vergüenza a quien es uno, ¿no? Porque, por ejemplo, en México tendremos origen mucho sefardita, pero también yo tengo un origen Pame, tengo una línea Pame que está documentada, ¿no? Que dice, esta familia es de origen Pame, ¿no? Entonces, pues quizá por el adoctrinamiento que nos hicieron los españoles al llegar a México, quizá pues esa educación nos provocó reaccionar de alguna manera con silencios, por protección, por miedo, por dolor, quizá por vergüenza histórica, ¿no? O quizá también como estos sefarditas, ¿no? Que venían a esconderse en México o venían a vivir, ¿no? Porque son, más que todo venían a vivir, venían a continuar su vida, no querían morir. Entonces, pues esa es una migración, perdón, forzada también que obligó a las familias a moverse, a huir para sobrevivir. Entonces venimos cargando toda esa historia y de alguna manera
al no contarla, no entenderla, al no conocerla, pero a través de investigación. Entonces, es tan importante que en México no exista también un derecho en la Constitución que esté señalado en el artículo 2, claro que habla de la identidad, pero no así como tenemos el derecho de encontrar nuestra ancestría a través de documentos, a través de información y este también, pues un poquito obligación, ¿no? De preservar fotografías, actas. Yo sé que en México los archivos han sido saqueados, han sido, pues ha sido así la historia, ¿no? No. También tuvimos a los cristeros, hubo mucho quema de documentos, pérdida de documentos por todas estas situaciones. No es fácil la búsqueda, sabemos que no es fácil por los silencios, pero bueno, no queremos que de alguna manera, este, se nos olviden los nombres o que el origen de nuestros ancestros, de nuestras líneas, sabes, ADN, genética, se diluyan, se pierdan, porque, porque ese silencio nos conforma de alguna manera y ese silencio se hace una forma de sobrevivir, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, nosotros hablar, ¿no? Este, porque cuando buscamos genealogía, no, digo, por sí existe un poco, ¿no? La expectativa romántica de encontrar algo bonito, pero también encontramos contradicciones, grietas, dolor, silencios, sorpresas. eh, pues la familia quizá no era como pues nos la contaron, ¿no? Y aceptar el pasado, que no es tan perfecto o limpio como quisiéramos, también nos ayuda a nosotros mismos a aceptar nuestra identidad y también que eso somos, ¿no? Que somos todos ellos, somos todas sus luchas, todas sus deseos por sobrevivir, por su deseo de que nosotros estemos ahora aquí, ¿no? Entonces, eso es lo más bonito que me parece, ¿no? Es reconocer, reconocer todo su esfuerzo y sacrificio a quienes ya no están. Quizá algunos no sepamos ni siquiera su nombre, pero nos va a ayudar, por supuesto, a sanar, porque nos va a ayudar a reconocer nuestra identidad y eso sana inmediatamente. Y por supuesto que a veces las cosas duelen antes de que se ordenen, ¿verdad? Pero pues esa es parte de nuestra historia, como, como personas y como mexicanos. Y, y pues bueno, no se trata de que nuestro árbol sea perfecto, ni bonito, ni de un estatus, ni que sea origen de la realeza o que sea un origen indígena, ¿no? Sino se trata de validarse frente a mí, a mi familia y por supuesto frente a otros, ¿no? Y comprender, reconciliar y resignificar, ¿no? Toda la historia de nuestros ancestros. Es buscar nuestra historia que no sea para sentirnos mejores, sino para sentirnos completos, sino que conocemos todo el camino de nuestros ancestros. No sé, podemos todos preguntarnos en casa, qué no se decía? ¿Qué se guardaba en silencio? ¿De quién no se hablaba? ¿De quién se evitaba hablar? ¿Qué historias quedó inconclusa? ¿Qué otros nombres nunca supiste cómo pronunciar ni quiénes eran? Y las preguntas que hemos postergado, ¿no? De nuestra propia familia. A veces en México tenemos pues mucho amor por nuestros abuelos, abuelitas. Podemos preguntarle, oye, ¿qué te gustaba cuando eras chica? ¿Conociste a tus abuelitos? ¿Qué te decían? ¿Qué hacías?
¿Conociste algo de su historia? A mí una tía materna, media hermana de mami, nos contó que bueno, más bien el abuelo de mi mami, pues sí, mi bisabuelo, se ponía así los caireles. Al parecer, pues tenía alguna práctica, pues judía. No lo hemos podido comprobar, pero bueno, hay informaciones que a veces no es tan fácil encontrar. Hay mucho silencio, muchas, pues, familias que no quieren hablar, que nos duele, pero pues es parte de la historia y es parte de lo que somos. Y de alguna manera honrar hasta esos silencios nos dan paz. Sí, se quedó inconclusa la historia, no supe bien qué pasó, pero bueno, la acepto y pues de alguna manera no quedó en uno, ¿verdad? No quedó en uno buscar eh, a nuestros ancestros. Y realmente créanme que no es loco preguntarse de dónde venimos. No es nada loco, ni querer buscar. Nunca es tarde, nunca es tarde. Entonces, por supuesto, pueden contactarme. Mi número aquí va a aparecer para que sepan que pues estamos aquí también para buscarnos, ¿no? Encontrarnos, porque a veces nos vinculamos con muchas personas de formas que no sabemos. Inclusive quizá conociendo otra vez su historia, también comprendamos la nuestra. Entonces, pues recuerden que estamos muchos buscando y estamos también a la orden y es bueno preguntar, nunca es tarde, porque preguntar no rompe una familia, a veces la explica. Entonces, pues yo soy una mujer que ha buscado mucho, que he querido pues de alguna manera encontrar mi paz hacia mis ancestros, mi pertenencia hacia ellos. eh, y pues bueno, esta es una primera parte para retomar el podcast de Buscando Ancestros y ahora también Memoria y Linajes, donde pues estaremos platicando de todas estas historias familiares que conforman México, unas que podemos platicar y otras que nos puedan compartir. Entonces, estamos aquí. Aquí está mi contacto, por si quieren también preguntar alguna duda que tengan. Estamos a la orden y pues seguimos en este espacio para comunicarnos. Hasta luego. Muchas gracias. Bonito fin.